Hola, bienvenidos sean todos a este webinar brindado por Agrega en acompañamiento de Nanintor, ¿verdad? Donde vamos a hablar sobre los riesgos versus la realidad, superando los puntos ciegos con la gestión continua de amenazas. Hoy vamos a discutir por qué las estrategias de seguridad basadas en auditorías puntuales son un riesgo crítico, la importancia de centrar la gestión de la seguridad en el riesgo de negocio y qué exactamente la gestión continua de exposición de amenazas considera el futuro de la gestión de riesgos en la ciberseguridad. También vamos a abordar el impacto de tratar la gestión de activos, vulnerabilidades y la configuración errónea, ¿verdad? Como problemas separados. Adicional a ello, cabe mencionar que tenemos disponible, ¿verdad?, la opción del chat para que ustedes puedan realizar todas las consultas que tengan. Al final del webinar se van a estar abordando cada una de ellas y las que no se logren abordar, vamos a poderles compartir un correo para poder darles las respuestas a cada una de estas consultas que tengan. Cabe mencionar también que el día de hoy nos acompaña el ingeniero Brian Martínez, ¿verdad? Él es ingeniero en sistemas, graduado de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras y se destaca en el área de ciberseguridad en Agrega desde el 2023. Un punto clave, él tuvo actualmente, ¿verdad?, lo que fue el segundo lugar en el hackathon de la UNA, consolidando su reputación como innovador tecnológico y su formación y experiencia lo posicionan hoy en día como un referente emergente en el campo de la protección digital. Un gusto saludarle, mucho gusto a todos. Espero que este webinar sea de mucho provecho para ustedes. Para ir dando inicio a este webinar, vamos a hablar un poco, ¿verdad?, sobre esas estrategias de seguridad basadas en auditorías puntuales, ¿verdad? O un escaneo de vulnerabilidades que se hacen una vez al año. Podemos definirlo por qué esto puede ser un riesgo crítico hoy en día para las empresas. Sí, claro. Muchas veces las empresas lo que hacen es que esperan un año hasta que llega una auditoría puntual a sus activos para detectar posibles vulnerabilidades, posibles brechas o, o más, ¿verdad? Y lo que hace Nanitor, lo que hace nuestro servicio de CETEM es no esperar a que llegue ese año, sino mantener ese parchado continuo, esa remediación continua, esa detección continua y temprana, ¿verdad? Para dar un próximo paso y estar preparados. Adicional a ello, podemos hablar sobre un poco más sobre por qué es fundamental que la gestión de seguridad se centre en los riesgos de negocio, ¿verdad? Y no solo sea en la falla técnica para este tipo de casos. Sí, correcto, como mencionaba, no solo es de centrarse en la falla técnica, no solo es de centrarse en la falla al momento de que llegamos a un Q3, a un quarter 3 y nos cae una auditoría. No, lo que buscamos es mitigar ese riesgo antes de esas auditorías y así en un momento llegue la auditoría, van a decir, no, ok, perfecto, ustedes están en buen estado de salud. Gracias. Adicional a ello, Brian, ¿nos puedes hablar respecto a qué es exactamente esta gestión continua de exposición de amenazas, ¿verdad? Y por qué hoy en día se considera que en el futuro de estas gestiones de riesgo se puedan incorporar en esta área de la ciberseguridad? Ah, sí, sí, claro. Bueno, primero, ¿qué es CETEMO? ¿Qué es nuestro exposición continua de amenazas? Bueno, esto es un servicio que ofrece Agrega, ¿verdad? Y que usa herramientas como ser Nanitor para poder detectar estas vulnerabilidades, detectar malas configuraciones, fortalecer y buscar mejorar lo más importante, su postura de ciberseguridad. Entonces, ese es nuestro servicio. Ok, entendido. Hablamos un poquito también de la gestión de activos, las vulnerabilidades, las configuraciones erróneas, como problemas separados, ¿verdad? Porque es un riesgo de impacto considerable y que se debe seguir tratando hoy en día.
Sí, ese es un error, ¿verdad? Que muchas veces las empresas cometen. Tratan esos como asuntos separados, pero un hacker, un cibercriminal no va a ponerse a pensar, ok, él tiene una vulnerabilidad, pero por separado tiene una escalación de privilegios o un usuario mal configurado. Él va a detectar la vulnerabilidad y también el usuario mal configurado. Entonces, ese es un error que comúnmente se comete, ¿verdad? No tratar toda la superficie del ataque como uno solo, sino que lo van haciendo por silos y no tienen en cuenta el impacto o riesgo que puede tener al mitigarse al suscitarse, materializarse un ataque, ¿verdad? Y si lo hablamos como agrega, agrega nos brinda lo que es este servicio de CETEN. ¿Cómo agrega acelera la contención y la mitigación de amenazas críticas para poder reducir el tiempo y la respuesta de estos casos? Sí, bueno, esa parte, ¿verdad? Que mencionaba anteriormente con la superficie del ataque, agrega ayuda a eso, porque da una visibilidad antes de que un ataque se materialice, una visibilidad antes para poder mejorar la postura de ciberseguridad para todas las empresas. Y no solo mejorar la postura de ciberseguridad, sino fortalecer en caso de que llegase a materializarse una brecha de seguridad, no va a ser tanto el impacto del negocio, ya que va a estar un poco más fortalecida toda la infraestructura o activos que estén relacionados con CETEM, ¿verdad? Gracias, Brian. Y si lo hablamos desde el punto de vista de la priorización, si agrega me da esta combinación hacia la inteligencia de las amenazas con la parte crítica del negocio, ¿verdad? De cada cliente. ¿Cómo se puede ver de este punto? Ok, ok. Sí, esto va a depender, ¿verdad? Agrega lo que hace es saca un estudio del cliente primero, ¿verdad? Para preguntarle cuáles son sus activos más críticos. Y en base a esos activos más críticos, le ponemos un ojo al detalle, ¿verdad? De cada uno de los activos. Y no solo eso, sino que también muchas veces las empresas buscan cumplir una normativa de seguridad, ya sea la ISO 27001 para diferentes empresas o, digamos, si es una institución bancaria, buscan a veces cumplir lo que es la PCI DSS 4.0, que es la más actual, la más moderna, y esto pues con Nanitor se puede lograr para buscar mejorar esa postura de ciberseguridad. Bien, y si lo vemos también desde el punto de vista del bolsillo de cada uno de los clientes que Agrega tiene, ¿cómo es este tema del retorno de inversión, verdad? ¿Qué métricas de éxito concretas puede brindar Agrega para que cada cliente pueda tener de forma transparente y poder ver este retorno que obviamente al cliente le preocupa también? Sí, bueno, eso es lo más importante, ¿verdad? Cómo toda la mejora de postura de ciberseguridad se retorna en inversión o en dinero. Aquí es importante pensar que mis activos están protegidos. Y no solo eso, pensar en que al momento de si ocurre una brecha de ciberseguridad o ocurre una brecha de cualquier índole, voy a reducir ese impacto, ¿verdad? Aparte que agrega lo que da son las métricas de detección, ¿verdad? Las métricas medias de detección de amenazas críticas, vulnerabilidades críticas, un reporte especializado para apoyarlos a ustedes, las empresas, a mejorar esa postura, ¿verdad? Y a fortalecerse todos sus activos e infraestructura. Perfecto. Veámoslo también desde el punto de vista de lo que es un proceso continuo y organizado. Cómo poder reducir el estrés operacional. Aquí vamos donde el punto de vista de cómo agrega, se genera esta carga de trabajo en la seguridad que se le puede brindar a cada uno de los clientes. Sí, claro. Muchas veces hay empresas que no tienen un departamento especializado para la gestión de vulnerabilidades. Entonces, eso es una carga operativa para la empresa como tal. Tiene que contratar personal, tiene que buscar las herramientas, tiene que buscar, etcétera, etcétera, para poder empezar a detectar esas vulnerabilidades, mitigar esas vulnerabilidades y ahí es donde entramos nosotros como agrega.
Nosotros apoyamos a los clientes para poder ayudarles, nosotros ser su departamento de vulnerabilidades para detectar esas vulnerabilidades y no solo eso, apoyarles a remediar esos hallazgos y mejorar esas posturas que ellos andan buscando eh, incremental, ¿verdad? Gracias, Brian. Si lo vemos como Nanitor, ¿qué debilidades de cuentas y contraseñas o privilegios detecta Nanitor, verdad, para poder reducir la superficie de ataques? Sí, bueno, Nitor tiene muchas bondades. Eh, Más adelante van a ver ejemplos, ¿verdad? Con el otro panelista que está aquí presente, pero Nanitor ayuda mucho a detectar malas configuraciones en cuentas, malas configuraciones en controladores de dominio, no solo en entornos Windows, sino que también en entornos Linux, que muchas veces nosotros tenemos servidores Linux y pues no sabemos o no tenemos una conciencia de cómo nosotros podemos detectar ese tipo de malas configuraciones, vulnerabilidades críticas, puertos abiertos en nuestros firewalls o ya sea en servidores, y esto ayuda a mejorar esa postura y Nanitor de la mano ayuda a detectar todas estos hallazgos, ¿verdad? Gracias, Brian, por la respuesta. Veámoslo también desde un punto de vista que hoy en día las empresas les cuesta, ¿verdad?, invertir en este tipo de servicios. Si lo vemos para una empresa mediana, no va a ser igual una inversión como lo hace una empresa grande. Entonces, ¿qué hace Nanitor, verdad, para que esta solución, este servicio sea ideal para una empresa mediana, verdad, que busca tener una robustez en el área de CETEM, verdad, con este servicio, verdad, y que sea algo complejo para la grande suite, verdad? Sí, es lo bueno, es la versatilidad que tiene Nanitor, aparte de los precios competitivos del mercado que tiene y la robustez en cómo está construido. Apoya a las a las medianas empresas a mejorar, ir mejorando incrementalmente y a fortalecer toda la postura en todos los aspectos, ¿verdad? ¿Qué es la gran diferencia de otras soluciones o de otras herramientas que se pueden encontrar en el mercado? Que aquí no solo combinamos Nanitor, sino que también combinamos esa mentalidad, esa, esa, esa cultura de buscar mejorar cada aspecto de de la seguridad antes de que se materialice un ataque o posterior a que un ataque pues suceda. Muchas veces las empresas medianas se abocan a buscar mejorar eso hasta que un ataque pues les ha impactado, ¿verdad? Esto pues debería de cambiar. Sería mejor buscar antes de que pase y evitar buscar posterior a que esto pues ya se haya materializado. Muchas gracias, Brian. Ok, bueno, también, ¿verdad? Aquí tenemos como representante de Nanitor al ingeniero Axel Viloria, ¿verdad? Él es tecnólogo en seguridad informática. Actualmente se desempeña como Technical Sales para Latinoamérica en Nanitor, ¿verdad? Donde él impulsa la adopción del modelo de gestión continua en la exposición de amenazas, ¿verdad? En empresas y proveedores de servicios de ciberseguridad. Apasionado por la tecnología, la protección digital, Axel se ha dedicado su carrera a ayudar a las organizaciones a comprender y reducir sus riesgos de manera práctica y automatizada, integrando la seguridad con la eficiencia operativa, y su experiencia abarca desde la implementación de soluciones en la nube, firewalls en las nuevas generaciones, hasta la automatización del cumplimiento con estándares como el ISO 27001, el NIS 2 y DORA, ¿verdad?
el ingeniero Axel nos va a presentar, ¿verdad?, algunos casos de éxito que hoy en día se han tenido para que cada una de las personas que están acá en este webinar pues, se puedan sentir identificados con cada uno de estos casos y adicional a ello recordarles nuevamente que cualquier consulta, cualquier duda que tengan, la pueden realizar en nuestro chat. Bien, buenos días. Mi nombre es Axel Viloria, como recientemente comentaba Sergio. Am, Voy a tener una pequeña presentación que consta con dos escenarios y un poco de qué es Nitor en sí. Muy bien comentaron Sergio y Brian sobre la herramienta en sí. Yo voy a estar mostrando mi pantalla para abarcar eh, una pequeña presentación que tengo y como tal mostrar la herramienta al mismo tiempo. Segundo, estoy compartiendo la pantalla. Listo. Bien, como bien comentaban Sergio y Brian, Nanitor es un sítem, pero no solamente se reduce a eso. Nanitor es una herramienta que realmente es una plataforma que realmente consta con muchas soluciones. Nanitor es su solución interna fácil de seguridad informática. Pero antes de hablar en sí de Nanitor, siempre me gusta hablar un poco de la historia de cómo inició Nanitor. Bien, en el 2014 básicamente nuestro rumbo era ser un enfoque de proteger sistemas. Nos encargábamos básicamente de proteger y realizar configuraciones avanzadas en los sistemas para fortalecer la postura de seguridad de los sistemas. En el 2018 decidimos expandirnos a un software de gestión de vulnerabilidades y activos en soporte para PII y PCI. Luego en el 2021 es donde hacemos una expansión que respaldada por un por un capital de riesgo, introduciendo así una solución para SaaS y una IA de remediación. En el 2024 adoptamos una estrategia centrada en canales con avances continuos en el producto a través de la IA. Y en los años por venir tenemos una proyección como líder del mercado en el segmento medio, según los principales analistas. Algunos de nuestros líderes como Heimer, ha sido líder en software y servicios de consultoría por más de 25 años, incluyendo 8 años en Microsoft como Century Manager y líder de MA. John, ejecutivo de software y redes con más de 25 años de experiencia en empresas de alto rendimiento. Alfred, que es cofundador de Nanitor y arquitecto de software y finalista en los premios de seguridad informática del Reino Unido. Y por último tenemos a Constein, que es un emprendedor analítico con sólida formación en ingeniería eléctrica y física, apasionado por resolver problemas complejos de algoritmo y de seguridad. Algunos de nuestros clientes y socios como Agrega y algunos de los distribuidores. Bien, intentamos mantenernos al día con el trabajo de la ciberseguridad, pero no nos es posible. Seamos sinceros, la situación del mercado, con la cantidad inmensa de herramientas que existen, no nos dan abasto para saber qué hacer, cómo actuar, qué priorizar y qué y por qué hacer lo que debemos hacer en el momento. Simplemente tenemos un montón de ruido, un montón de eventos generados día a día y nuestros equipos, nuestros ingenieros no saben qué priorizar o qué atacar con un verdadero que pueda generar un verdadero impacto en en nuestro negocio o empresa. Bien, el primer caso de éxito que les traigo es una empresa industrial. Básicamente esa empresa industrial consta con más de 5.000 endpoints en plantas y oficinas y pasaron de tener escaneos trimestrales a una visibilidad continua. Entornos de tecnología de la información y tecnología operativa sin visibilidad unificada, escaneos trimestrales sin priorización efectiva y riesgos críticos difíciles de anticipar. Bien, acá les tengo directamente la herramienta Nanitor. Acá nos podemos fijar cómo hay un total de 8.866 problemas que han sido encontrados en este entorno. También nos podemos fijar los diferentes tipos de vulnerabilidades o de problemas que existen dentro de ese entorno. Podemos ver que existen de identidad, de vulnerabilidad, de mala configuración, de parches, entre otras.
Nanitor tiene también una valor de remediación, que es lo que comentaba anteriormente, y también Nanitor tiene su propio valor de remediación. Este que está acá, el NPS, Nanitor Score, récord de puntos. Acá podemos ver los activos afectados directamente y el progreso que se lleva con la resolución de ese problema de identidad que se encontró. Se puede asignar en diferentes proyectos para que diferentes personas puedan trabajar y colaborar para una resolución más efectiva de lo que sería esa vulnerabilidad encontrada o ese fallo. Entonces, como comentaba anteriormente, hay demasiada información y poca acción. Eso es una de las cosas que Nighthawk facilita, que tan pronto se instala, pasamos directamente a recolectar la información por ustedes para empezar a tener acción. Miles de vulnerabilidades, como vimos en la anterior, en la herramienta en sí, miles de vulnerabilidades sin contexto ni correlación, equipos equipos parcheando con vulnerabilidades comunes sin medir un impacto real, riesgos operativos en entornos productivos y softwares obsoletos. Bien, acá es donde entra la magia de Nanitor, o una de ellas. Básicamente, esta empresa de industrial pasó de la visibilidad a la acción priorizada con el diamante de Nanitor. ¿A qué me refiero? Bueno, luego de un despliegue híbrido con un agente y un colector de Nanitor, obtuvieron inventariado completo en menos de una semana, tanto de activos lógicos como activos no lógicos, integraciones para remediación automática, panel de riesgo priorizado según su impacto de negocio. Pasemos directamente a materia dentro de Nanitor. A lo que me refería anteriormente, es el diamante de Nanitor. Como podemos ver en la parte izquierda, Nanitor cuenta con un Dynamic Asset que vendría siendo los activos dinámicos y los problemas o los errores dinámicos que se encuentran o que Nanitor logra rastrear, ¿verdad? Entonces, ¿qué hace el diamante de Nanitor? El diamante de Nanitor utiliza los números del 0 al 9, siendo el 0 el menos con menos prioridad de todos, entre asset, entre activo y problema. ¿Y qué hace? Lo categoriza del 0 al 9, siendo el 9 el más alto en tanto como en activo como en el problema. Entonces, luego de hacer esa categorización, tenemos el diamante de Nanitor priorizándolo por P0, P1 y P2. El P0 siendo el impacto más crítico dentro de la empresa, como podemos ver acá, marca un 5. Dentro de ese entorno tenemos 5 vulnerabilidades críticas que hay que atender inmediatamente. También consta con P1, que vendrían siendo estas de acá, que son las naranjas, queriendo decir que son de alto impacto para nuestra organización, y las P2, que vendrían siendo los riesgos moderados dentro de la organización. Bien, si hacemos clic en las prioridades de P0, que eran las 5 que teníamos actualmente, podemos ver cómo nos organiza las vulnerabilidades por identidad, vulnerabilidad, como vimos anteriormente. Pero ¿qué más tiene Nanitor? Aparte de poder ver las vulnerabilidades, también podemos entrar, ver qué dispositivos, qué activos, qué softwares, qué infraestructura está siendo afectada por esta vulnerabilidad. Tenemos acá también una descripción de por qué es importante, de qué está pasando con esta vulnerabilidad. Tenemos una remediación automática y también tenemos una línea de tiempo que conduce Nanitor de cuándo inició el problema o cuándo fue detectado hasta cuándo va siendo resuelto hasta un 100%. También tenemos integrada lo que es una IA de remediación que promueve insights. Básicamente, esta IA te da la solución más certera que existe en el momento am, para resolver el problema. En caso de que exista, como vemos, ya tenemos una solución, ¿verdad? En caso de que exista una solución mejor, podemos utilizar el botón de regenerar y en 30 a 60 segundos
va a buscar una versión para solucionar el problema de una manera más efectiva o más actual. En algunos segundos tendremos los resultados. Por lo tanto, vendríamos viendo por acá los detalles de lo que vendría siendo la vulnerabilidad con más detalles, vendría una descripción, una remediación, una resolución, un criterio de resolución, así como también un ataque de mapa, un mapa de ataque. Podemos ver la infraestructura, los sistemas operativos siendo afectados, el colector de Nanitor operando dentro de, digamos, el switch y de los diferentes dispositivos dentro de la red. También podemos ver los usuarios que están siendo afectados, la actividad que va ocurriendo dentro de estos activos. A nivel de forencia podemos rastrear los diferentes perfiles, las diferentes acciones que se van realizando dentro de los activos y también podemos dividir los proyectos dentro del mismo issue o el mismo problema que se esté intentando remediar. Bien, ya ha terminado. Como vemos, nos dio básicamente la misma solución al problema porque no hay otra solución más efectiva que esta en el momento. Eso es lo que quiere decir cuando nos da la misma solución. Bien, volvamos otra vez a la materia de la presentación. Luego de que esa empresa industrial realizara la instalación, el procedimiento con Anitor, instaló el agente y el colector, como mencionamos anteriormente, pasó a tener un 78% de la superficie de exposición en 60 días. Como vemos acá en el gráfico, tuvo un aumento en lo que es el cumplimiento automático de NIST, resolución de problemas acumulados y abiertos con el tiempo. Obtuvieron también lo que es una unificación entre equipos de IT y OT, dashboards en tiempo real y auditorías de CISO. Así como también lograron tener inventariado, como mencionaba anteriormente, de los diferentes equipos que son los diferentes dispositivos, tanto lógicos como no lógicos, que vendrían siendo los activos, dígase las computadoras de los usuarios, los dispositivos de red, tanto como firewall, switch, entre otros, las protección de identidades, los softwares, las vulnerabilidades y los open ports. Tomemos una vista rápida directamente al inventariado para que tengamos una idea de cómo Nanitor en sí realiza este proceso. Bien, básicamente Nanitor una vez entra a la red de los dispositivos, básicamente los organiza en una lista de inventariado y les asigna un valor. Siendo, como vemos acá, el estado de salud es A, el estado de salud significa que está excelente, y siendo F, yendo desde la A a la F, siendo la F un pésimo estado de salud. También podemos ver el estado de los activos, si están activos, si están inactivos, si están activos. También podemos ver los sistemas operativos que están manejando cada activo. Aquí podemos ver un SQL, un Apple, un Mac OS y diferentes servidores de Windows. Tomamos una vista rápida a los activos de network. Podemos ver una cloud siendo administrada, haciendo network discovery y buscando errores críticos en la network. También podemos ver las vulnerabilidades conocidas que tenemos dentro del sistema para tener un mayor control de lo que son los impactos críticos, ah, al- impactos críticos altos y medios dentro de la organización como tal. Bien, pasemos nuevamente a la materia de la presentación. Bien, este es un comentario directo del cliente, que básicamente ellos nos dicen que pasaron de la visibilidad sin acción no es seguridad. Y básicamente nos dejaron un mensaje donde dicen con Nanitor pasamos no solo a ver nuestras vulnerabilidades, sino que entendimos los riesgos que importaban hoy y cómo reducirlos de inmediato. Básicamente, en esta pequeña imagen podemos ver cómo Nanitor usa la colaboración de los componentes
El diamante de Nitor se encarga de organizarlos, utiliza la seguridad, los componentes de seguridad como son configuración, manejo de vulnerabilidades, parchado inteligente, PII management, políticas de políticas técnicas, también maneja lo que son los compliance frameworks que vendrían siendo que vendríamos viendo eso en el próximo caso de éxito, así como también Nanitor, el agente de Nanitor que se encarga de hacer los discovery o el descubrimiento en la red para inventariar así lo que son usuarios, los dispositivos y los softwares como estuvimos viendo recientemente. Bien, el segundo caso que tengo acá es básicamente de otra empresa. Esta es una empresa de finanzas, básicamente pasaron de cumplimiento sin estrés a visibilidad total en auditorías. El problema es el problema que ellos nos presentaron era básicamente, esta es una empresa de la región de Latinoamérica. Ellos tienen básicamente problemas, o no problemas en sí, sino como retrasos en cumpliendo ciertos controles, ciertas políticas o manteniéndolas actualizadas para presentar reporte a sus auditores. Entonces, básicamente, lo que sucedió fue que luego de tener Nanitor, pasaron a tener un cumplimiento sin estrés y una visibilidad total en auditorías, como lo es ISO 27001, PCI, DSS, NIST, DORA, que muy bien se mencionaron anteriormente con los anteriores panelistas. Bien, esa entidad financiera de mediana con operaciones regionales necesitaba tener auditorías constantes en ISO 27001, PCI, DSS y exigían semanas de correlación manual. Tenían evidencias dispersas con Excel, correos, reportes y sin trazabilidad sin trazabilidad entre uno y el otro. Y tenían una alta presión de cumplimiento con recursos limitados. Bien, ¿qué pasó, qué pasó luego? Luego de tiempo de desafío, tiempo perdido, riesgo elevado con su proceso de auditorías, los procesos manuales y repetitivos en cada auditoría tenían pérdidas de trazabilidad en evidencias y controles, inconsistencias entre departamentos de IT, riesgos de auditoría, poca visibilidad sobre las configuraciones de seguridad y parches como vimos anteriormente. ¿Cómo entra Nanitor o cómo cumple Nanitor un rol importante en esta sección? Bien, básicamente tenemos acá lo que es la sección de reportes, donde podemos administrar, controlar a tiempo real y de igual manera lo que vendrían siendo las diferentes compliance de los diferentes mercados, como vendrían siendo PCI DSS, que es la 4.0, que es la más reciente, como mencionaba Sergio anteriormente. Y también contamos con muchas frameworks dentro de nuestro entorno. ¿Qué hace Nanitor? Probemos directamente con el ISO 27001. ¿Por qué no? La cambiamos y lo ajustamos. ¿Qué hace Nanitor? Nanitor básicamente toma los controles del ISO 27001, versión 2022, y los organiza dentro de Nanitor. Tenemos los controles por organización, los controles para las personas, los controles físicos y los controles tecnológicos. Bien, entonces, ¿qué hace Nanitor? Luego de que tiene un mapeado de la red en el Active Directory o en algún servidor, Nanitor se encarga de decirte, mira, aquí tú tienes una prioridad cero en los controles de organización que tienes que corregir ya. Cuando hacemos clic, nos indica directamente la, cuál es el error de la mala configuración que tenemos. Ese es el tipo de mala configuración porque es directamente de compliance. Es una política que debe ser aplicada a nivel de organización y Netto te facilita, así como también te genera un reporte automático que puede ser presentado a los auditores de forma casi instantánea. También tenemos los diferentes issues que generan Anitor organizados y priorizados. Esa es la parte que les gustó o les fascinó a esta entidad financiera, donde ellos podían ver directamente qué controles les faltaba, qué controles necesitaban tener prioridad máxima, por qué ese control era prioridad en ese momento, por qué los otros no, y cómo básicamente distribuir
toda la estrategia a la hora de implementar y tener esos resultados en pocos minutos o en pocos días, básicamente. Teniendo un control tan bueno como este, básicamente ya sabes qué hacer, cómo hacerlo, cuándo hacerlo, por qué hacerlo. Y de igual manera, Nanitor te facilita la herramienta para que puedas implementar las políticas, diciéndote, digamos aquí para implementar la política y te da la remediación de cómo implementar ese tipo de política en tu sistema operativo o directamente en tu activo importante. Nanitor, como también sabemos, te organiza los activos diciéndote, este servidor, esta nube que está acá, este servidor que tienes alojado en la nube, es más importante porque contiene esta información, por- porque almacena ese tipo de información o porque o lo prioriza en base a la criticidad que entiende que tiene ese servidor en la red por la demanda que tiene en la red directamente. Bien, volvamos directamente a la presentación. La solución Nanitor, cumplimiento automatizado, como acabamos de ver, Nanitor facilitó a esa entidad financiera una integración con sus servidores, que en este caso fue Active Directory y Microsoft 365 y algunos servidores de Linux, para tener evidencias de controles generadas automáticamente, mapeo de controles como acabamos de ver del ISO 27001, también tenemos del PCI DSS y el SIS, así como también dashboards para seguimientos en tiempo real y una auditoría continua de lo que vendrían siendo los cumplimientos de los diferentes frameworks. Los resultados de esta auditoría básicamente arrojaron ah, estos resultados en tiempo de auditoría, reduciendo el tiempo de auditoría de 4 semanas a 4 días, evidencias trazables y exportables en un clic. Básicamente puedes generar un reporte que puede presentar a los auditores. Equipos alineados en un único panel de control, reducción de costos y estrés operativo. Como podemos ver, la reducción de costo y estrés operativo es porque si alineamos las 4 semanas, es un gasto mucho mayor y consume mucho más tiempo al resultado que obtuvieron ellos en tan solo 4 días, porque supieron qué controles implementar, cómo implementarlos y en qué activo importaba tener esta implementación de manera inmediata. Si tomamos una pequeña vista nuevamente a lo que vendría siendo la sección de reportes, podemos ver que Nanitor tiene diferentes opciones. Por ejemplo, si categorizamos los problemas o los, digamos, que no se aplican a nosotros, los controles que no se aplican a nuestra empresa, como existen en diferentes frameworks, podemos directamente alojarlos en esta sección donde se acepta el riesgo, donde no nos interesa directamente ese control porque no nos aplica a nosotros como compañía y diferentes materias acá. También tenemos lo que serían las políticas técnicas, los cambios. Esto básicamente nos ayuda a tener un control de cuáles han sido implementadas, de la severidad que tiene cada una, quién hace los cambios, am, y el tipo de sección que tienen, que vendría siendo la versión, los comentarios que se pueden alojar para que todos podamos ver y sea lo más transparente posible. De igual manera, Aneto te hace una auditoría por identidad, siendo las identidades, digamos, los dominios, los usuarios que manejan los equipos o los activos en sí. Am, Nos genera a los usuarios que tienen contraseñas que no expiran, perdón, los que ya expiraron, los que 20 usuarios que tienen contraseñas que no han expirado o que no expiran, y diferentes protocolos de igual para lo que son admin locales y los dominios tanto como locales y de enterprise de empresas para poder administrar los usuarios, tener una mejor higiene de lo que vendría siendo en la auditoría de los usuarios en sí, de las passwords y un control de lo que vendría siendo la seguridad de, de los usuarios a nivel
de biometría o seguridad de contraseñas. Los parches para poder, para poder, perdón, para poder administrar o controlar con cada frecuencia se va haciendo o que cada usuario va omitiendo ese tipo de cambios. Acá también tenemos los estatus del parche, un reporte que genera. Básicamente nos indica en esa sección los diferentes parámetros del control que estemos implementando, del framework. Nos indica acá las prioridades que tenemos. Es una visión básicamente más general de los cambios que tenemos que realizar dentro de dentro de nuestro entorno, y los cambios que se van realizando quedan documentados acá para tener un mayor control de cómo va aumentando básicamente nuestro compliance o nuestro cumplimiento con esta framework. También tenemos lo que es el grupo de políticas. Como vimos anteriormente, Naito también se encarga no solo de decirte qué políticas te faltan y dónde instalarlas, también te dice la cantidad de dispositivos o de activos que necesitan las auditorías o con los controles que se han de implementar en los diferentes activos, las diferentes secciones como firewall, los grupos los grupos locales de política, en el dominio de control de políticas, entre otros. Y finalmente tenemos la actividad de los logs, que es básicamente es algo que nos provee más transparencia a nivel de quién realizó las cosas, cómo se realizaron las cosas, o los cambios a nivel de auditoría, en qué sistema, en qué directamente activo y demás. Bien, también hablamos anteriormente de lo que serían los activos, de cómo un auditor administra la salud de los activos. Acá tenemos un ejemplo de un activo que básicamente cuenta con una C siendo eh, un promedio, no siendo el ideal, porque el A, como mencioné anteriormente, vendría siendo el estado excelente, y siendo la F um, el mínimo. También tenemos un issue trend que vendría siendo una línea de tiempo de qué tan bien se va administrando ese dispositivo. Y finalmente tenemos, pasamos del cumplimiento de, pasamos del cumplimiento, perdón, pasamos del cumplimiento reactivo al control proactivo. Básicamente ellos nos dicen que la Nanito transformó la auditoría en una práctica continua, no un evento anual, cumpliendo, cumpliendo como ventaja competitiva y no como carga operativa. Básicamente eso es una imagen de lo que estábamos viendo de los controles. Ellos en ese caso nos pasaron una imagen directamente con el PCI, que ese era el estándar que estaban buscando cumplir en el momento. Y básicamente tienen los controles y prioridades que necesitaban. Nanitor admite múltiples plataformas, servidores, redes y nubes, ofreciendo una de las coberturas más completas del mercado, yendo estas desde desktop, aplicaciones de servidores, network devices, dispositivos de redes, base de datos, la nube, aplicaciones como navegadores y los diferentes servidores que se pueden utilizar en el mercado. Y eso ha sido todo de mi parte, compañeros. Muchas gracias por su atención. Bueno, Axel, dando gracias, ¿verdad?, por el tiempo que nos ha podido brindar en este pequeño webinar que hemos compartido con todos nuestros clientes presentes. Y adicional a ello, ¿verdad?, agradecerles también a ustedes por haber sido parte de este webinar, esperando que se hayan podido empapar un poco más y tener esa espinita, ¿verdad?, de cómo poder mejorar día con día con las empresas, ¿verdad? Cualquier consulta que tengan, de igual manera, nuestro equipo comercial por parte de Agrega se va a estar comunicando con cada uno de ustedes en el transcurso del día y de la semana
para poder tener un mayor acercamiento, ¿verdad? Y adicional a ello, también invitarles a que puedan enviarnos los correos en base a todos a estos temas que tengan y así poder nosotros poder colaborar con ustedes. Que tengan un excelente día de donde se encuentren y adicional a ello, ¿verdad? Estamos como el equipo de Agrega, estamos dispuestos para poder siempre colaborar con ustedes. Muchas gracias.